Hola chicos, buenas tardes, buenas tardes. Confírmame por favor que se escucha, me escuchan. Buenas tardes, profesora, sí se escucha. Muchas gracias, Carla. A ver, vamos a compartir la pantallita. A ver, un momentito. Mi internet ahí está como que no quiere subir hasta el segundo piso, que es donde estoy yo. Pero ahí está, ahí está. Y ahora sí, ya siquiera hay dos barritas. ¿Se observa la pantallita? Mi pantalla compartida. ¿Se observa? Sí, profesora. Perfecto, entonces vamos a comenzar, sí, la clase del día de hoy. Sí, muy buenas tardes con todos y perdónenme los 5 minutos de, de retraso. Eh, el día de hoy nos toca un tema también de historia del Perú para poder hacer la continuación, ¿no? ¿Qué sucedió con el país después de la guerra contra Chile, ¿no? Evidentemente recordarán que nosotros perdimos la guerra, ¿verdad? Es más, recordarán que los chilenos llegaron pues hasta las haciendas del norte, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el Perú como tal, ¿sí? Va a estar sumido, ¿sí? Después del fin de la guerra en un periodo de crisis, que era completamente natural entrar en crisis después de una guerra, pero aquí el caso será, en este caso, más extremo, vamos a decir, por lo mismo que nuestra situación económica antes de la guerra apenas si se estaba reponiendo ya de una crisis anterior, ¿sí? Nosotros teníamos la venta del guano, pero lamentablemente el guano, la venta del guano, el precio del guano decayó a nivel internacional, entonces ya no se quería guano, ¿no? Nosotros vamos a seguir vendiendo guano, pero no será nuestra fuente de ingreso principal. El ingreso en ese entonces, recordando, estamos viendo, recordando un poquito el pasado, ¿no? Entonces así que se determina el hecho de poder vender salitre, se encuentra salitre, wow, qué bendecidos que fuimos, pero sabemos que con la guerra perdimos el salitre y el salitre nos está ayudando a reponernos económicamente, es más, se tuvo que estatizar, ¿sí? Se tuvo que estatizar en las salitreras de Tarapacá para que se pudiera, en este caso el Estado pudiera administrarlas de forma directa y obtener ingresos, ¿no? Pero vamos a ver que nos quitaron al final de la guerra, nosotros con el tratado de Ancón, nosotros Tarapacá lo perdemos por completo. Entonces toca reponerse, vamos a decir, desde cero, porque nuestros recursos no van a estar, ¿no? Nos lo han quitado, así de sencillo, ¿sí? Y gran culpable, ¿no? De la situación será quién, el Partido Civil. La población del momento dirá, pues no, quién nos llevó a la guerra, quién fue. En este caso, los presidentes civiles, ¿verdad? Eran ellos los que estaban gobernando, ¿no? ¿Quién redujo los gastos militares para el Perú? El Partido Civil, ¿sí? ¿Quién firmó, vamos a decir, el tratado? ¿Por culpa de quién hemos perdido nuestros territorios, nos han recortado territorios? El Partido Civil, ¿sí? Entonces, vamos a ver que aquí este periodo de estudio va a ser, en este caso, no ajeno, se trata de decir que es ajeno al partido civil, pero el partido civil va a estar presente, ¿sí? Si bien se van a crear nuevos partidos políticos, estos estarán en alianzas con el partido civil y pues de cierta forma, ¿no? El partido civil ocupará puestos también en el gobierno, a pesar de que la población pues tenía cierto rechazo, podríamos decir que había un desprestigio del partido civil, ¿sí? Entonces, vayamos con este periodo conocido como la Reconstrucción Nacional, ¿sí? En este periodo conocido como la Reconstrucción Nacional, vamos a tener a personajes importantes, vamos a decirlo. Eh, Uno de ellos, pues, muy destacado será Ricardo Palma.
conocido como el bibliotecario mendigo, ¿sí? Porque pues él se va a encargar de lo que viene a ser la reconstrucción, ¿sí? La reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ¿no? Es muy recordado, ¿no? De casa en casa pidiendo libros para la Biblioteca Nacional, ¿sí? Y ahora eso no va a quedar también solo aquí, al interior de nuestro país, sino que vamos a ver de que él se irá al extranjero también, ¿no? A solicitar justamente, ¿no? El regalo de libros, donación de libros para la reconstrucción, ¿sí? Ahora, la reconstrucción nacional, ¿sí? De forma general, vamos a ver que también será conocido como el segundo militarismo, ¿sí? Porque vamos a ver que quienes gobernarán ¿sí? Serán los militares nuevamente. ¿Sí? Serán los militares. Y este periodo de la reconstrucción, lógicamente, es posterior a la guerra, donde estamos buscando reestructurarnos como Estado, recuperar nuestra economía. Y lógicamente ahí también tendremos, al igual que Ricardo Palma, otros personajes como Manuel González Prada, ¿no? El que va a escribir el discurso en el Politeama, ¿no? Él es fundador del anarquismo aquí en el Perú y vamos a ver que él será el director de la Biblioteca Nacional. Y una de sus, en este caso, son palabras muy interesantes escritas por él en el discurso del Politeama, ¿sí? Viene a ser esta idea, ¿no? De los viejos a la tumba, ¿no? Y los jóvenes, en este caso, vamos a decir, no, al poder, a gobernar, ¿no? Él más o menos con esta idea lo que trata de decir es, ¿no? De que quienes deben de tomar ingresar a la política con nuevas ideas deben de ser los jóvenes, ¿no? Y es una crítica a este pasado al cual nosotros en este caso teníamos, ¿no? Por disputa de poder, ¿verdad? Donde se puede ver, ¿no? Presidentes clásicos que ya tenían dos periodos de gobierno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que su idea va por ahí, ¿no? De que ya cambiemos de política, ¿no? Cambiemos de política. Sí, el segundo militarismo, recuerden, militares gobernando, sí, recuerden que el retorno a los militares será porque el partido civil entrará en crisis debido a su desprestigio, sí, y los caudillos militares se harán presentes. Un caudillo militar importante de esta época será, por supuesto, sí, el de Cáceres, sí, el de Cáceres, porque recordan ustedes que Cáceres participó en la guerra contra Chile, en la campaña en La Breña. Es más, recordarán que Cáceres estuvo ahí en la sierra peleando, pero en la zona norte, Miguel Iglesias ya está dando el grito de Montán, que significaba, en este caso, en palabras resumidas, ya los inicios en este caso, del fin de la guerra, ¿no? Porque era evidente que no se le podía ganar a Chile, para él, a ojos de él, ¿no? Porque Chile estaba destruyendo, vamos a decir que todo nuestro aparato de producción. Pero aún Cáceres en la campaña de la Breña estaba triunfando. A Cáceres no le estaba yendo mal en la campaña de la Breña, ¿sí? Cáceres va a sentir, ¿no? Es una traición por parte, en este caso, de estos hacendados, porque mientras él estaba peleando, eh, ellos ya estaban intentando firmar la paz. Ellos ya estaban con intenciones, en este caso, ¿no? De terminar la guerra cuando aún había, pues, en este caso, un grupo peleando y ganando en la sierra, porque los chilenos no podían vencerlo, ¿no? Y por dos motivos, por las tácticas utilizadas por Cáceres y segundo era por el terreno en el que se daba la pelea, ¿no? Los chilenos, no podían, en este caso, defenderse de un territorio que era completamente desconocido para ellos. ¿Y qué hacen entonces? Para antes de firmar la paz, ¿qué se tiene que hacer? Vencer a Cáceres. Es así que vamos a ver que los civilistas, hacendados ellos, ¿qué van a hacer?
al ejército chileno le van a entregar población indígena que pelee para ellos, para que puedan vencer a quién, a Cáceres, ¿sí? Es después de vencer a Cáceres que recién se puede dar, en este caso, ¿no? La firma, vamos a ver, ¿no? Del Tratado de Ancón. Por eso que Cáceres, a pesar de haber perdido, en este caso, contra los chilenos, con apoyo de población indígena, y ahora, ¿por qué los indígenas no defendieron el Perú? ¿Por qué no apoyaron a Cáceres en vez que a los chilenos? Porque no hay presencia del Estado al interior del país. Esta población peleaba no por una nación, sino peleaba, en este caso, por un jefe militar, ¿sí? Pertenecían, eran parte de un caudillo militar, ¿no? Los que apoyan a los chilenos básicamente lo hacen porque su jefe, su amo, los ha mandado y ellos no tienen decisión en ello. Y los que pelean, en este caso con Cáceres, son personas que no pelean, como le digo, no por mi Perú, mi bandera, voy a defender mi territorio, no, ellos pelean por quién, por el Taita Cáceres, ¿sí? Entonces, es esa un poquito es un poquito la situación que ocurría, sí, que ocurría al interior de la sierra y cómo vamos a ver, pues, que Cáceres, ahora que estamos mencionando el código militar, será que sea quien tome fuerza y será el que en algún momento también, pues, ¿no? Llegue a gobernar en este periodo, ¿sí? Eh, Características, surgimiento de nuevos partidos políticos, vamos a tener el partido de Cáceres, que será el Partido Constitucional, y el Partido Demócrata o Partido Democrático de Nicolás de Piérola, ¿sí? Esos serán en este caso, dos nuevos partidos, ¿sí? Presentes en este periodo. También vamos a ver que, lógicamente, la crisis, ¿sí? Será, como les yo mencioné, ya teníamos crisis, pero ahora se ha agravado post-guerra, ¿sí? Y el deterioro de la hegemonía terrateniente, ¿no? Y bueno, también recordemos que ellos se les va a destruir todo, ¿verdad? Va a haber un fuerte, podríamos decir, estas luchas, ¿no? En contra de ellos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que como parte de una consecuencia, ya lo habíamos visto en la clase anterior, eran en este caso los conflictos, ¿no? Entre mismos propietarios, trabajadores, campesinos, ¿verdad? Y aquí pues la hegemonía terrateniente también saldrá, vamos a decir, perdiendo, perjudicada, ¿sí? Y también, ¿no? Lógicamente, quienes pertenecían a la hegemonía terrateniente, en este caso, ¿no? Los partidarios del Partido Civil, ellos estaban ahí, ¿sí? En su mayoría. El primero en gobernar, ¿quién será? Miguel Iglesias. Miguel Iglesias, como estuvo ahí no presente en esta de la paz con Chile, pues en este caso será declarado, ¿sí? Declarado por el Congreso como presidente, ¿sí? El presidente lo va a reconocer, el Congreso lo reconoce como presidente, ¿sí? Y al que se va a dedicar él, pues, en este caso, a iniciar esto de la reconstrucción, ¿sí? Vamos a tener que se va a dar la reapertura de instituciones culturales y educativas. La Biblioteca Nacional, que había sido cerrada, vamos a ver que se iniciará en este caso su reapertura, se buscará su reapertura. Ahí vamos a tener a González Prada, en este caso como director de la Biblioteca Nacional, y Ricardo Palma, ¿no? Como uno de los personajes que va a luchar, ¿no? Por recuperar nuevamente todo este bagaje cultural que se podía encontrar en los libros, y esto ¿qué cosa? A través de donaciones, ¿sí? Y ahora, ¿por qué se había cerrado la Universidad San Marcos? ¿Por qué se había cerrado el Colegio Guadalupe? Pues, ¿qué creen, chicos? ¿No? De estos dos lugares, ¿sí? Salían a enfrentar a los chilenos cuando ellos habían ocupado, en este caso, Lima, ¿sí? Salían de aquí para enfrentarlos. Aquí se organizaban en la universidad, en el Colegio Guadalupe, los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se había ordenado el cierre de la universidad y del colegio, ¿sí? Entonces, para que nuevamente
entra en funcionamiento, el presidente tenía que, en este caso, aprobar su reapertura, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí, ¿no? San Marcos siempre había estado presente, vamos a decir, ¿no? En estas luchas, vamos a decir. También, como no estamos en crisis económica, recuerden, ¿verdad? Crisis económica agravada por la guerra, vamos a tener, sí, vamos a tener que se va a tener que hacer, ¿no? La restitución de la famosa contribución personal. Pero en este caso, esto lo van a pagar todos, ¿sí? Ya no solo los indígenas, ¿sí? La contribución personal será para todos. Pero alguien que se rebelará en contra de ello, ¿quién será? Atusparia, ¿sí? La rebelión de Atusparia, esto en la región de Huaraz, ¿no? En contra de la restitución de la contribución personal, que era un impuesto que debían de pagar en este caso las personas, ¿sí? Em, Ustedes saben, Miguel Iglesias, yo les conté lo que había hecho Miguel Iglesias al final de la guerra contra Chile, y lógicamente, ¿no? A él no lo van a dejar terminar, en este caso, gobernar sus 4 años como era en estos momentos, ¿no? En estos periodos, los periodos de gobierno eran de 4 años, no se lo va a dejar terminar, ¿no? ¿Y quién no lo va a dejar? Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres le dará, en este caso, vamos a decir, ¿no? Propiciará una rebelión. Las fuerzas de Miguel Iglesias con las fuerzas de Andrés Avelino Cáceres se enfrentarán. ¿Y quién ganará? Pues obviamente Cáceres, sí, obviamente Cáceres. Miguel Iglesias, pues vamos a decir que va a perder y a esto se le conoce, sí, a esto se le conoce como la guaripampeada, ¿sí? La guaripampeada. Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Esta situación, sí, esta situación del por qué Miguel Iglesias no llega a terminar esos 4 años de gobierno, ¿sí? Ahora, Cáceres, cuando genera esto, es lo que él dice, ¿no? Ya he liberado el Perú del traidor Miguel Iglesias. Ahora, él va a presentarse como candidato en las elecciones, ¿sí? Él se presenta como candidato en las elecciones. Y es que en estas elecciones él saldrá victorioso. ¿Sí? Él va a ganar las elecciones, ¿sí? Y vamos a ver que él no va a ganar solito, va a ganar con el apoyo de quién, con el apoyo del Partido Civil. ¿Sí? Hay una alianza ahí entre el Partido Constitucional y el Partido Civil. ¿Sí? Logrará ser presidente. ¿Y por qué colocamos acá primer gobierno? Porque sí, porque este personaje va a gobernar 2 veces. En este primer gobierno, su periodo sí será, en este caso, completo, sí será completo, pero vamos a ver que en su siguiente gobierno solo podrá gobernar unos 7 mesecitos, ¿sí? No vamos a ver ello, ¿no? O sea, va a ser acusado, por supuesto, ¿no? De corrupción. Pero ¿qué hizo en su primer gobierno? Primero, desaparición del billete fiscal. ¿Qué había pasado con el billete fiscal o qué es un billete fiscal para comenzar? Un billete fiscal viene a ser nuestro billete en la actualidad, por ejemplo. Ustedes saben que no es un billete de 10, de 20, 50 soles. Ese valor de 50 soles, ¿sí? Es un valor asignado, ¿sí? Asignado, vamos a decir, por el Estado, ¿sí? Pero el valor real de ese billete, ¿de cuánto será? ¿Alguna vez se han puesto a pensar o tiene alguna esa información? ¿Cuál será el valor real? A ver, si alguno sabe, lo escribe por el chat, ya yo lo leo después. Pero ustedes saben que su valor, o sea, no llega ni a los 20 céntimos. O sea, me parece que es un sol y no, 10 céntimos y algo es su valor real. Pero quien le da ese valor de 50 soles es el Estado. ¿Qué sucedía? Como durante la guerra se había continuado con la impresión de los billetes. Estos billetes habían entrado en este caso, en inflación. Había muchos billetes. Si ustedes saben, cuando hay muchos billetes, ¿qué sucede? Pierden su valor, ¿verdad? Entonces las personas ya no confiaban en el billete fiscal, ¿sí? Es más, el billete es un pedazo de papel, ¿no? No,
por acá dice que vale 100. No, no vale 100 porque puede decir aquí que vale 100, pero yo no puedo comprar, no puedo utilizarlo, ¿no? Gastarlo. Y recuerden, estamos en crisis, alimentos, ¿no? No se puede. Entonces, ¿qué se hace? Se va a eliminar ese billete fiscal, ¿sí? El billete fiscal, y se va a crear, ¿sí? Y se va a crear el sol de plata. Y en este caso, ¿no? Esta monedita que era de plata, entonces decía, ah, no, esto sí tiene valor. ¿Sí? Esto sí tiene valor, esto con esto sí se puede comprar. Entonces, la moneda recupera confianza en su uso, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? La desaparición del billete fiscal y la creación del sol de plata, ¿sí? También veremos la creación de las juntas departamentales. Recordarán que Cáceres conoce muy bien, en este caso, el interior del país. Entonces, para una forma de, vamos a decir, cierta forma de buscar descentralizar, ¿no? De que se deje de gobernar únicamente para la costa o que se deje de gobernar para Lima, ¿verdad? Es la creación de las juntas departamentales. Y estas van a tener un funcionamiento especial en los territorios donde hayan recursos, ¿sí? En los territorios donde hayan recursos, ahí vamos a ver qué se va a presentar, ¿no? Estas juntas departamentales serán más importantes, ¿sí? También tendremos la firma del tratado, ¿sí? Del tratado García Herrera. Ustedes se van a dar cuenta de forma constante, tenemos firmas de tratados con el Ecuador, pero a pesar de ello, sí, a pesar de ello, siempre hay problemas con el Ecuador, sí, porque bien a veces ellos no reconocen o no reconocen la firma del tratado. En este caso, el tratado debe ser aprobado por el Congreso. Muchas veces el Congreso realiza modificaciones antes de aprobarlo, que en este caso la otra parte no tiene conocimiento. Entonces, siempre se ha generado este problemita con el Ecuador, ¿no? Y el Tratado García Herrera, pues vamos a ver que será uno de ellos, ¿sí? Eh, Contrato Grace será la forma en la que el Perú pueda resurgir de su crisis. ¿Sí? En este caso, Cáceres lo que va a hacer es firmar, sí, firmar este contrato con una casa comercial inglesa, en la que ellos se comprometen, ¿sí? Se comprometen a pagar nuestra deuda externa, ¿sí? A cambio de concesión por los tenedores de bono. ¿Quiénes son los tenedores de bono? Ahí vamos a ver. Sí. Básicamente los tenedores de bono son, en este caso, el dinero que nos van a entregar a nosotros, ¿sí? Porque no solo van a pagar nuestra deuda externa que era grande, ¿sí? Es casi casi como nos están prestando dinero, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros le vamos a pagar a ellos? ¿Sí? ¿Cómo les vamos a pagar a ellos? Ah, muy bien. A ellos se les pagará a través de qué? De nuestros ferrocarriles. Ellos administrarán nuestros ferrocarriles, ¿sí? Durante 66 años, ¿sí? Ellos van a administrar, pues, todas nuestras líneas férreas. Ahora, recordar también, ¿sí? Que nuestras líneas férreas fueron destruidas durante la guerra. Sí, entonces vamos a ver esa situación también, ¿no? Que a pesar de ello no se va a buscar en los gobiernos poder reconstruir todo eso que con mucho esfuerzo nos había costado poder realizar, ¿verdad? Nos había costado mucho, chicos, ¿ah? Nos había costado mucho porque con la venta del guanito, ¿recuerdan? El guano se vendía y gran parte de esas ganancias ha venido para la construcción de ferrocarriles y fue destruido, ¿sí? Entonces, entregarle ahora nuestros ferrocarriles por 66 años en este caso, a Michelle Grace, que era el dueño de esta casa comercial. Entonces, vamos a ver que no le estamos entregando mucho tampoco, ¿no? Claro, que ellos lo reparan y se benefician de ello porque van a cobrar, lógicamente, ahí, ¿no? Por el transporte. Pero entendiendo la situación nuestra era de beneficio para nosotros, ¿sí? Adicional, 3 millones de toneladas de guano. El guano, pero pues el guano ya no se vende ya. No, claro, nosotros seguimos teniendo guano. Es más, el guano se sigue vendiendo. El detalle es que ya no es de alto costo como lo fue en la prosperidad falaz, ¿sí?
Este va a ser el detalle, ¿sí? Que no va a ser de tan alto costo, pero a pesar de eso tenemos y se le vendrá 3 millones de toneladas, ¿sí? Se le dará también 2 millones de hectáreas de tierras en la selva. ¿Por qué querían la selva? ¿Qué había en la selva? Pues en la selva, chicos, vamos a tener nuestros arbolitos caucheros, ¿sí? Y recuerden que el mundo que está viviendo, el mundo ya está viviendo la segunda revolución industrial. Una de las industrias es la industria automovilística, que es donde se utiliza el caucho, ¿sí? Es donde se utiliza el caucho. Entonces, eh, ellos ya querían, en este caso, explotar, vamos a decir, esta zona de la selva, ¿sí? Más adelante hablaremos de este producto del caucho, ¿sí? Pero aquí se le entrega a esta zona de la selva porque ahí también había caucho, ¿sí? Tenemos, ¿qué más le vamos a entregar? Libre navegación por el Titicaca, ¿sí? La libre navegación por el Titicaca en este caso, pues, a lo que viene a ser, ellos, los Greys eran ingleses, sí, los Greys eran ingleses, entonces básicamente le estamos entregando a ellos, ¿no? La libre navegación en el Titicaca, ¿no? No van a pagar nada por tener presencia en el Titicaca, comercializar en el Titicaca, ¿sí? Y en este caso nosotros debemos de pagar, ¿qué cosa? 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, ¿sí? Las libras esterlinas vienen a ser, ¿qué cosa? La moneda inglesa, ¿sí? La moneda inglesa, ¿sí? Ese es, en este caso, eh, lo que, a pesar de que nosotros nos están prestando dinero, a pesar de que nosotros estamos dando todo esto, nosotros debemos de pagarles adicional a ellos. Y nos vamos a endeudar ¿por cuánto tiempo? Por 33 años. La libra esterlina es en este caso la moneda inglesa, ¿sí? La moneda inglesa. Ahora, para muchos puede significar que el contrato es, wow, mira, tanto hemos entregado, ¿no? Para que ellos nos presten dinero, pero recuerden, nuestra situación es de crisis, ¿sí? Nuestra situación es de crisis, ¿sí? Y eso también nos va a hacer ver a nosotros como un país, ¿sí? Al cual se puede venir a invertir, ¿sí? Se puede venir a invertir. Nos coloca nuevamente en el foco económico, ¿sí? Ahora, va a venir mucho capital, capital inglés, pero a la vez también nos va a generar cierta dependencia del capital inglés, ¿no? Si a ellos les va mal, a nosotros nos irá mal, ¿sí? Pero vamos a que hasta que a ellos les vaya mal, sí, que es ya con el ingreso, en este caso a la guerra, aquí en el Perú nos vamos a beneficiar, pues, ¿no? De estas inversiones que realizarán, sí, que realizarán en nuestro territorio, ¿sí? Eh, Vamos a ver que termina de esta forma, ¿no? El gobierno de Cáceres, ¿sí? Y quien ahora gobernará, ¿sí? Será, ¿sí? Remigio Morales Bermúdez, ¿sí? Pero checarán ustedes que el periodo de gobierno de Morales Bermúdez, ¿sí? Miren, es del 1890 a 1894. ¿Qué debía pasar en el intermedio entre estos años? Por ahí seguramente ser profesora. El Tratado de Ancón decía que luego de 10 años se iba a realizar un plebiscito en en Arica y Tacna, y ahí se iba a ver, ¿no? Con quién se quedaban esos territorios. Pues eso se debe realizar en el gobierno de Morales Bermúdez, según en este caso, pues no los años que él gobernó, pero Chile no quiere hacerlo, ¿sí? Chile sigue como que pateando y dice, ya vamos a hablarlo, ¿no? Ya lo vamos a conversarlo en el Congreso, ¿no? No, nunca se habló. No se hizo, no se realiza. Es más, nosotros vamos a ser tan insistentes que en un momento se va a considerar que estamos produciendo hostigamiento hacia Chile, ¿no? Y casi casi nos van a decir como que, ¿quieres irte otra vez a la guerra? Ni siquiera te has recuperado económicamente y quieres ingresar nuevamente a la guerra. Ay, entonces nos quedamos, vamos a decir, de cierta forma con los brazos cruzados porque no se puede realizar. Sí, no se puede realizar. Y tampoco tenemos la fuerza como para obligarle a Chile a que apruebe, pues, ¿no? El plebiscito en territorios que ellos estaban administrando, ¿sí? Que ellos están administrando. Por otro lado, vamos a ver que incluso nos van a acusar a nosotros de haber realizado
una campaña de peruanización en esta época. ¿Qué sucedía? Que mujeres tacneñas se habían dedicado, se habían puesto a enseñar, en este caso, historia del Perú a los niños, sí, de 10 años aprox, ¿no? De forma de que buscaban que ellos pudieran tener cercanía, ¿no? Cercanía a, a sentirse peruanos, ¿sí? A sentirse peruanos. Y de cierta forma, pues también uno dice, ah, mira, ustedes quieren hacer eso cuando han estado realizando eso en Tacna, ¿no? Pero en realidad nosotros no teníamos, como le digo, la administración de Tacna, la tenían ellos, ¿sí? Y profesor, ¿era cierto que se estaba dictando historia del Perú en esos territorios? Sí, era cierto, pero era más una iniciativa de las mujeres tacneñas, ¿sí? No era, vamos a decir, una intromisión del mismo Estado peruano. Además, pues, ¿qué va a hacer el Estado peruano ahí? Imagínate. El Estado peruano con la justa está reconstruyéndose económicamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa situación, ¿sí? Situación que se va a generar en torno, pues, ¿no? A la solicitud del Perú a la realización del plebiscito, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener, ¿sí? La promulgación de la ley de habeas corpus, ¿sí? ¿Qué será, sí, qué será una ley que te permite, en este caso, la legítima defensa en en las primeras horas de tu detención, ¿no? Tú tienes derecho a qué cosa puedes defenderte, dependiendo, ¿no? A llevar tu proceso, sin caso te quieran, en este caso, dar culpabilidad por algún acto que hayas cometido, lo puedes hacer en este caso en libertad, ¿no? ¿Y cómo logras esa libertad? A través del famoso habeas corpus, ¿no? Que en la actualidad es una garantía constitucional, que en este entonces todavía no existían las garantías constitucionales. Va a aparecer primero la famosa ley de habeas corpus, ¿sí? Defensa, ¿sí? Defensa, la forma que tú puedes defender jurídicamente, ¿sí? También tendremos la conclusión del famoso ferrocarril central, ¿sí? El famoso ferrocarril central que había iniciado en gobiernos anteriores, ¿sí? Recuerden que el ferrocarril central es uno de los ferrocarriles que en este caso los consideran los más altos, ¿sí? En la época eran de los más altos. Y vamos a ver que la situación, ¿sí? En cuanto a los ferrocarriles era importante porque era la única forma de que si yo quería tener contacto con el interior del país, con la sierra, que era como se conocía, ¿no? Los Andes, debía de ser en este caso a través del ferrocarril. Claro que el ferrocarril me servía para sacar qué cosa, los recursos, sí, principalmente para eso. ¿Sí? Morales Bermúdez, vamos a ver que va a fallecer. Fallece en 1894, ¿sí? Y ingresa en este caso Justiniano Borgoño, pero básicamente lo que se debe de encargar de qué es, se debe de encargar de convocar elecciones, convoca elecciones, ¿sí? Y en esas elecciones, ¿saben quién gana, chicos? Gana Cáceres, sí, gana Cáceres. Otra vez, profesora Gana Cáceres, qué bien, era muy querido. Pero ¿saben qué pasa, chicos? Solo su gobierno va a durar aproximadamente unos 7 meses. ¿Por qué? Porque se va a empezar a ver, pues, que las elecciones que se habían realizado, que había habido robo de votos, es decir, que eran elecciones fraudulentas, ¿sí? Que él, en este caso, había ganado por lo bajo, ¿sí? Y vamos a ver que su gobierno, pues, de 7 meses va a ser interrumpido por la famosa coalición nacional, ¿no? Donde vamos a tener, ¿sí? Que se va a unir el Partido Civil y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido de Nicolás de Piérola, ¿sí? Es el partido de Nicolás de Piérola. Piérola, pues en este caso representando qué cosa, la democracia, ¿verdad? La democracia, porque la democracia ha sido pues aquí interrumpida por las elecciones fraudulentas, ¿no? A favor, ¿no? Que han dado ganador a Cáceres, ¿verdad? Y vamos a ver pues que Cáceres va a ser en este caso derrotado. Sí, va a ser derrotado. Profesor, es cierto que había cometido en este caso, había robado votos. Sí, sí, eso sí era cierto. Sí, eso era cierto. Sí. Ahora vamos a ver cómo en este caso en la época, ¿no? Se podía interpretar, conocer lo que había sucedido, ¿no? Este enfrentamiento de la famosa coalición nacional y Cáceres, ¿no? Miren, el famoso David y Goliat,
¿sí? Ahí nosotros reconocemos, en este caso, este de aquí sería quién, sería Nicolás de Piérola, miren, y acá tiene su bandita, ¿no? Él está luchando ¿por qué? Por la democracia, dice, ¿no? ¿Quién está del otro lado? Del otro lado está Cáceres, ¿sí? Cáceres. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó la democracia, dice, ¿no? Lo ganó la democracia. Y Cáceres, en ese caso, le cortó la cabeza ¿a quién? A en este caso, a la corrupción, ¿sí? Se va a interpretar de esa forma, ¿sí? En esta fotito de acá también muy importante, fotografías ya de la época. Sí, si ustedes ven aquí hay caballitos, ¿sí? Caballitos, hay bastantes caballitos, ¿sí? Estos eran en este caso las tropas pirolistas, ¿sí? En la famosa plazuela del Teatro de Lima. ¿Sí? En la fotografía de 1895, ¿no? Como en este caso se va a tomar la ciudad en contra de quién, de Cáceres. Disculpe. Vamos. Nicolás de Piero logrará en este caso, ¿no? Que el Congreso lo elija como presidente, ¿sí? Lo van a elegir como presidente y veremos, pues, ¿no? Que aquí, nuevamente, el Partido Civil estaba detrás, ahí había hecho la coalición nacional. Y el gobierno, en este caso, de Piérola, se va a consolidar, ¿sí? Se consolida con este caso con una alianza demócrata civilista. Y si ustedes se habrán prestado atención a la prosa, el Partido Civil está ahí. Si bien ellos no gobiernan de forma directa, está ahí presente, presente, incluso en los golpes de Estado, ¿verdad? En los levantamientos. ¿Qué sucede con el Partido Civil? El Partido Civil no se mancha las manos. Para eso, ¿qué va a tener? Para eso va a tener a Bermúdez, para eso va a tener a Nicolás de Piérola, ¿sí? Para eso tendrá esos personajes con los que va a formar alianzas, pero él de forma directa, no realizan golpes de Estado. Eso no es de civilistas, ¿sí? Eso no es de civilistas, ¿sí? Ahí tendremos en este caso, pues, una bendición nuevamente. Yo siempre menciono que a veces Diosito creo yo que es peruano porque nos dio guano, ¿verdad? No, nada nos había costado a nosotros, teníamos guano. Teníamos salite también, ¿verdad? Pero bueno, ya lo perdimos, ¿no? Lo perdimos, ya por decisiones, vamos a decir, políticas, ¿no? Por ahí, intrometernos en asuntos de repente que no nos correspondía. Perdimos nuestro salitre. Pero también en este caso tenemos nosotros para esta época, ¿no? Vamos a ver que se van a elevar nuestras exportaciones porque el mundo necesita azúcar, el mundo necesita caucho y nosotros lo tenemos. ¿Sí? Nosotros producimos azúcar en grandes cantidades, ¿sí? Y el caucho lo tenemos ahí durmiendo en nuestra selva, ¿sí? Lo tenemos ahí durmiendo en nuestra selva, ¿ok? Eh, Van a elevarse las exportaciones y vamos a que cuando salen productos de nuestro país, paga un impuesto. Y ese impuesto queda como ganancia ¿para quién? Para el Estado. También, en este caso, en este periodo, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola van a crearse, o bueno, van a surgir los latifundios, ¿no? En este caso, y pues, van a surgir las oligarquías agroexportadoras, ¿no? Ellos empezarán a tener el poder, ¿sí? Ahora, ¿qué eran los latifundios? Básicamente era un hacendado que tenía productos diversificados. En la costa el hacendado podía tener muchas tierras, sí, podía tener muchas tierras. Y tenía haciendas de algodón, tenía, no sé, en el norte podía tener haciendas de azúcar, de arroz, algunos vegetales. En el sur podía tener algodón, podía tener vid, frutas, ¿verdad? Entonces, van a salir en este caso de aquí, y ellos van a ser en este caso los famosos latifundios, pues esos son los latifundios, productos diversificados, ¿no? Y la oligarquía, ¿no? Estos pocos que van a poder beneficiarse, ahora no, ya no serán, en este caso, antes hablamos de unos oligarcas guaneros, ¿verdad? Ahora tendremos una oligarquía agroexportadora. También tendremos el desarrollo de la clase
obrera. ¿Qué sucede? Nicolás de Piedra, en su segundo gobierno ya, él va a hacer o va a sentar las bases para el periodo, en este caso, de historia siguiente, que es conocida como la República Aristocrática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él gobierna para los civilistas, en pro de los civilistas. ¿Los civilistas quiénes son? Los oligarcas agroexportadores. En beneficio de ellos y en perjuicio de quién. ¿A quién no le va a dar leyes? ¿A quién no le va a dar importancia como parte de su gobierno? A la clase obrera, al sector obrero. Ellos no serán importantes, ¿sí? Ellos no serán importantes, ¿sí? eh, ellos no estarán insertados en la política, ¿sí? Es más, ellos eran completamente excluidos. Es por eso que surge la clase obrera, ¿sí? La clase obrera, en este caso, como personajes que han despertado, vamos a decir, ¿no? Y son conscientes de que están siendo explotados, ¿no? Y que los gobiernos no, vamos a decir, no están en favor de ellos, en defensa de ellos, que es como deberían de haber estado. Vamos por la siguiente, ¿no? Para recordar ahí, en este caso, la clase obrera, cómo surge, se desarrolla la clase obrera. La reforma militar. Nicolás de Perl es un militar, pues entonces él va a traer la famosa misión Clement, ¿sí? La misión Clement es una asesoría, vamos a decir, francesa, que va a llegar al Perú, ¿sí? Va a llegar al Perú, en este caso convocado por el gobierno, ¿sí? Y básicamente su asesoría va a ser, ¿saben qué? Ustedes tienen que efectivamente protegerse, deben de tener ustedes una escuela militar. Aquí se manda a construir la escuela militar de Chorrillos, ¿sí? En el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ah, el servicio militar obligatorio para todos, ¿sí? Servicio militar obligatorio, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Y esto viene gracias a la misión Clemente, ¿sí? También tendremos, ¿sí? La reforma electoral. ¿Qué sucede a nivel político? La reforma electoral, en este caso, va a determinar que se realizará ahora el voto directo, porque antes no se tenía voto directo, ¿ah? Se tenían grupos que elegían, ¿sí? Grupos que elegían a los que iban a ir al Parlamento o los que finalmente iban a elegir a los presidentes. No todos participaban, ¿sí? Pero ahora con la reforma electoral ya todos van a participar, voto directo, pero, los electores serán únicamente alfabetos. Nosotros, al determinar que solo los alfabetos van a votar y teniendo en cuenta que la población mayoritariamente no recibe educación, estamos haciendo con esta reforma electoral de 1896, estamos haciendo la exclusión de gran parte de la población. Bajo esta medida, solo un cuarto del total de la población podía votar. ¿Sí? Pero vamos a ver, pues, qué no. ¿Por qué surge la clase obrera, no? ¿Por qué el obrero, el campesino, la clase media se queja en estos años, ¿no? Porque lógicamente no tienen participación en la vida política. Son excluidos, ¿sí? De forma quizás podríamos decir hasta un poquito descarada, ¿no? Si el Estado no se encarga de la educación, ¿quién lo va a hacer? Uno solo, ¿verdad? Cuando lo que se gana es mínimo, se trabaja largas horas, tenemos grandes horas de trabajo, jornadas de trabajo. ¿En qué momento? ¿No? Yo puedo saber, puedo enseñar a mis hijos, pero si no gano bien, trabajo mucho. Entonces, no hay la situación, ¿verdad? No se genera la situación. El Estado para este momento no se encarga de la educación. La educación es solo educación primaria, el obligatorio era hasta tercer grado de primaria y está administrado por las municipalidades. Entonces, no había educación, pues, ¿no? Recién vamos a ver en el siguiente periodo es que se van a preocupar por la educación. Medidas económicas del gobierno de Nicolás de Piérola. Tenemos aquí el estanco el de la sal. Sí, ¿para qué se va a crear el estanco? Básicamente es un impuesto a un producto básico, un producto de primera necesidad que todos usamos. Y bueno, en ese entonces no todos utilizaban. ¿Y por qué se va a crear esto? Ah, porque la idea es poder recaudar fondos para recuperar Tacna y Arica. Esa va a ser en este caso la explicación que va a dar el estanco. ¿Por qué vamos a crear en este caso el estanco de la sal? Para recuperar Tacna, ¿sí? Y Arica.
acá voy a poner, sí, para Arica y Tacna, ¿sí? Básicamente era para eso, ¿sí? Ellos querían recuperar Igni y Tacna y entonces estaban juntando los fondos para poder hacer esto realidad, decían ellos, ¿sí? Están con la creación del Ministerio de Fomento, esto con la idea de poder incentivar más lo que viene a ser la extracción de los recursos, ¿sí? Ministerio de Fomento, pero básicamente quien se beneficia con la extracción de recursos naturales en nuestro país, ¿quiénes van a ser? Va a ser la oligarquía. Sí, pero el Ministerio de Fomento sirve para eso, ¿no? Para fomentar la industrialización, explotación de nuestros recursos, ¿sí? También se va a crear la famosa libra peruana de oro, ¿sí? La libra peruana de oro, vamos a ver que va a tener qué cosa, el mismo valor que la libra esterlina. Sí, vamos a ver que va a ser la creación de esta monedita, ¿no? Que anteriormente teníamos el sol de plata, ¿no? Ahora se está creando la libra peruana de oro, ¿sí? Entonces, vamos a ver que aún no se obliga a su uso, vamos a decir, su uso no es en todo el territorio, simplemente se va a dar la creación, ¿sí? Solo se da la creación, ¿ok? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Aspectos, sí, bastante generales que, como les digo yo, van a sentar las bases para quien es principalmente en lo económico, ¿no? Creación del Ministerio de Fomento, eh, es en beneficio de quién? De la oligarquía, ¿sí? Es en beneficio de la oligarquía. Vemos qué recursos teníamos, ¿sí? El Perú a inicios del siglo XX, ¿qué recursos tenía? Podemos saber que las actividades económicas principales de este periodo serán los siguientes. Petróleo. Teníamos nuestros pozos en La Brea y Pariñas, ¿sí? En La Brea y Pariñas, en Piura, en el norte, teníamos nosotros nuestros pozos petroleros que habían sido descubiertos, ¿sí? Y ahora también aquí va a haber un problemita. ¿Por qué va a haber un problemita? Porque para este momento se va a pasar a administrar, si recuerdan, teníamos capital inglés. Entonces, quienes se van a encargar de la explotación de este recurso serán, ¿quién será será esta empresa conocida como la London Pacific? Pero lógicamente yo debía de tener, sí, yo debía de tener lógicamente, a ver, cuántos son, cuál es la cantidad de recursos que tengo ahí, ¿verdad? Eso debía de ser en este caso algo básico, ¿sí? Pero ¿saben qué había pasado? No sé, no se había determinado eso, ¿sí? No se había determinado eso. No, la cantidad se había mandado medir el terreno y se había en este caso determinado de que eran solo 10 estancias, ¿sí? Y esas 10 estancias son dadas, en este caso, en arriendo, vamos a decir, a la London Pacific, que no va a pagar 30 soles, en este caso, por cada estancia. En total nos pagaba al año en este caso, de forma anual, nos pagaba 300, ¿sí? 300 soles en este caso, que era, en este caso, la moneda de la época, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero vamos a ver que años posteriores, sí, años posteriores, se descubrirá que la Brea Pariñas no solo medía 10 estancias, sino mucho, pero mucho, mucho más, ¿sí? Entonces vamos a ver que inicialmente está administrada por la London Pacific. Cuando se descubre este escándalo que no eran 10 estancias, ¿qué va a hacer la London Pacific? Que ellos dicen, ya está bien, les voy a pagar, ¿no? Ya la deuda que tengo porque yo en realidad está explotando mayor cantidad de ese recurso. Venden la London Pacific ¿a quién? A la IPC, al International Petroleum Company, que es con lo que vamos a tener más adelante también el problema, porque como ellos compran la empresa, la London Pacific se supone que la deben de comprar con todo y deuda, pero ellos no reconocen la deuda, ¿sí? No reconocen la deuda. Entonces vamos a ver que se va a generar ahí, como les digo, un problema. ¿Sí? Otro recurso que nosotros teníamos, sí, en el norte, específicamente en la Amazonía, será el caucho, ¿sí? El caucho, principalmente en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, ¿sí? Aquí van a destacar dos empresarios, ¿sí? César Arana y Fermín Fiscar, ¿sí? Fiscar. Ahora, aquí del caucho, que ustedes saben, pues que el caucho sale de quién, del árbol.
¿sí? Básicamente, ¿sí? Eh, yo necesito, ¿qué cosa? Mano de obra para la explotación del caucho, ¿sí? Y vamos a ver a quienes van a mandar a trabajar ahí, ¿quiénes serán? Los nativos de la selva, ¿sí? Los nativos de la selva serán, sí, serán los cuales van a extraer. El caucho básicamente era la savia, ¿sí? La savia del árbol, ¿sí? Que era un líquido lechoso que cuando pues en este caso se secaba, vamos a decir, adquiría esta apariencia gomosa, ¿sí? Gomosa. Y quienes conocían los árboles caucheros era la población nativa. Sí, era la población nativa. Y vamos a ver pues que ellos van a ser, ¿qué cosa? Esclavizados, ¿sí? En lo que se denominan las correrías. ¿Por qué a qué les suena correrías? A que los correteaban, ¿verdad? Y eso era lo que se hacía. Los correteaban. Sí, los correteaban para que atraparlos y obligarlos a trabajar. Y profesor, ¿el Estado sabía de esto? ¿Cómo es posible, no? Que hay realizado este tipo de explotación con nuestros hermanos de la selva. Sí, sí lo sabían, es más, lo autorizaban. ¿Sí? Es más, tenían conocimiento, ¿no? Y no hacían nada por impedir eso. Y se puede ver las imágenes de la época, ¿sí? Como los nativos, en este caso, tienen grilletes en el cuello, ¿sí? Básicamente están, ¿qué cosa? Esclavizados por estas empresas que se dedicaban a la explotación del caucho, ¿sí? El caucho, ustedes saben que es importante, ¿por qué? Porque en lo que viene a ser la industria automovilística, ahí va a estar presente, ¿sí? Ahí, entonces, para recordar esta forma, ¿sí? También tenemos azúcar, como ya lo hemos ido hablando, ¿sí? Que va a estar producido en los latifundios, ¿sí? De la costa norte. Hay algunas, en este caso, empresas, vamos a tener Casa Grande, Cartavio, Roma, Grace, Cayalti, ¿sí? Serán en este caso algunas de las haciendas azucareras. ¿No? Por ahí estoy seguro que ustedes recordarán a Casa Grande, porque hasta la actualidad tiene funcionamiento. Cartavio también, que tiene en este caso sus marcas de azúcar, siguen en este caso vendiendo su azuquita, vamos a decir. Y son empresas, pues vamos a ver, pues que están, que representan empresas de los oligarcas, ¿sí? Son empresas de los oligarcas, vamos a recordar ellos, ¿sí? Que lógicamente tienen su marca para el interior del país, para el Perú, como también tienen sus marcas, qué cosa, para venderlas en el extranjero. Sí, ahí lo vamos a recordar. También tenemos en este caso, ¿cuál era la mano de obra aquí? Serán los famosos indios enganchados y peones japoneses, ¿sí? Ahora vamos a destacar aquí esta forma de trabajo, o mejor dicho, esta forma de explotación, conocido como el enganche, ¿sí? El enganche consistía en yo recibir a través de un contrato mi pago adelantado por mi periodo de trabajo. De repente yo me iba a ir a trabajar a la hacienda todo un año y me pagaban con un pago, el pago adelantado. Me pagaban antes de yo comenzar a trabajar. Entonces, con ese dinero, ¿yo qué hacía? Le dejaba a mi familia, ¿verdad? Y me quedaba con un poco de dinero para yo poder costear alimentos, vestimenta, aseo, ¿verdad? Ah, muy bien. Pero ¿qué sucedía? En las haciendas, sí, en las haciendas se vendían los productos, habían los famosos tambos, ¿sí? Y en estos tambos se vendían alimentos, ¿no? De todo. Entonces, como lo que le pagaban en realidad, en este caso, no era suficiente, sí, no era suficiente, no les alcanzaba para poder, en este caso, alimentarse, lo que generaba que ellos se endeudaran, que cuando terminaba su contrato, ellos no se podían ir de la hacienda, no se podían alejar del latifundio. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a ir si tú estás debiendo? ¿Sabes qué? Te tienes que quedar a trabajar otros meses más para que puedas pagar lo que debes. ¿Sí? Y de esa forma, pues, el indio, ¿qué cosa? Se quedaba enganchado al trabajo. ¿Sí? Enganchado. Por eso se le conoce esta forma de trabajo, el enganche. ¿Sí? El enganche. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. En la costa sur, la costa sur, ¿qué productos vamos a tener? El algodón.
el algodón, ¿sí? Y aquí la mano de obra, ¿quiénes van a ser? Los peones no asalariados. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdan a la población esclava? ¿Sí? Los afrodescendientes, ¿sí? Ellos, su principal ubicación va a ser aquí en la costa sur, ¿sí? Y recuerden, yo anteriormente les mencionaba que ellos no sabían en este caso ser libres. Ellos a qué se dedicaban, qué trabajo sabían realizar, el trabajo de la hacienda. No tenían en este caso otro trabajo, vamos a decir, no conocían muchas de otras actividades, ¿sí? Y en la hacienda, pues ellos van a trabajar, ¿sí? Ellos van a trabajar con en este caso, con sus amos. Pero estos amos no le van a pagar, ¿sí? Son, por eso decimos, son peones no asalariados. Entonces, ¿por qué se quedaban ahí? Porque tenían alimento, tenían vivienda, ¿sí? Seguían sirviendo al amo. Y esta forma de trabajo o de explotación se le conoce como el yanacolaje, ¿sí? No reciben sueldos, ¿sí? No reciben sueldos, simplemente porque viven ahí, ¿verdad? Viven en la hacienda, les dan alimentos, con eso, pues ya está. Entonces vamos a ver que ya si bien destacamos, uy, no, la oligarquía exportadora, qué bien, ¿no? Generado ingresos para el Estado, pero vamos a ver que también ellos se van a enriquecer grandemente, ¿por qué? Porque no pagan por la mano de obra, ¿sí? No pagan, y si pagan, no pagan lo justo, ¿ok? También tenemos por el otro lado minerales. ¿Qué pasa? Se va a descubrir, ¿sí? En la Sierra Central se va a descubrir esto que se conoce, ¿sí? Esto que se conoce como el oro, en este caso el oro rojo, le dicen algunos, que es el cobre, chicos. Vamos en el Perú, se van a encontrar una mina de cobre. Por eso les digo, no piensen, miren, tantos recursos que tenemos en nuestro país. Este, a veces yo le digo, Diosito es peruano, mira, un ejemplo de eso, mira, necesita el mundo cobre y nosotros, uy, mira, descubrimos una mina de cobre, ¿sí? En este caso, la famosa Cerro de Pasco Mining Company será la encargada de la explotación, ¿sí? Justamente porque esta mina se va a encontrar ¿dónde? En Cerro de Pasco, ¿sí? Entonces, la compañía minera Cerro de Pasco se encargará de extraer el cobre y venderlo, ¿sí? El sur, ¿qué tenemos en el sur? Lanas, ¿sí? Las lanas, ¿sí? Pero vamos a ver que ahí va a surgir un problema también. ¿Por qué? Porque los famosos gamonales, si teníamos en la costa haciendas, latifundios, en la Sierra Sur tendremos gamonales, ¿sí? ¿Y qué hacían ellos? Usurpaban las tierras de las comunidades indígenas para poder, ¿qué cosa? Tener tierras donde pastear pues su ganado de oveja, de llama, de alpacas, ¿sí? Y para eso se quitaba la tierra a las comunidades indígenas, ¿no? Pero dice, pero yo he vivido, esta es mi casa, ¿no? El campesino, el indígena, dice, esta es mi casa, yo he vivido siempre aquí, y estas son mis tierras, ¿no? Yo siempre he vivido aquí, mi familia, mis padres, mis abuelos, hemos vivido aquí, ¿por qué nos van a votar? No lo sé. Aquí yo tengo un documento que me ha dado el Estado que dice que estas son mis tierras, así que tienen que desocuparlas, ¿sí? Tienen que desocuparlas, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que efectivamente, ¿no? Los gamonales de esta forma se aprovechaban, ¿sí? Se aprovechaban y ellos tenían que huir, escapar a otras tierras, ¿sí? Lógicamente, los gamonales van a tomar las tierras que son las tierras productivas y ahí, lo que le va a quedar al indígena serán, ¿qué cosa? Tierras que no son tan aprovechadas, ¿sí? Que no se pueden aprovechar. Y entonces también estamos viendo, ¿no? Uy, cómo se enriquece el oligarca, ¿verdad? Qué bien que se venda la lana en Europa, pero ¿a costa de quién? ¿Sí? A costa, en este caso, de la usurpación de tierras a las comunidades indígenas, ¿sí? Sí, va a haber acá en este caso, una empresa que se va a encargar del comercio de la lana, será la Casa Riquets, ¿sí? La Casa Riquets. Entonces estamos viendo que tenemos una gran cantidad de productos y hemos mencionado que Nicolás de Piero la sienta las bases, ¿sí? Va a sentar las bases para el desarrollo de esto que se conoce como la República Aristocrática, que irá de 1899 a 1919, ¿sí? Aquí en la República Aristocrática, lo que nosotros vamos a tener, sí, lo que nosotros vamos a tener será principalmente qué cosa, capital inglés, ¿sí? Y vamos a dar capital inglés hasta 1919, porque después que llegará el capital estadounidense, ¿sí? Ahora,
aquí el Partido Civil, que anteriormente lo habíamos estado mencionando, ¿verdad? Que estaba ahí siempre detrás, en este caso, de las rebeliones, del golpe de Estado de los militares, ¿verdad? Ah, pues aquí lo retornará, ¿sí? Retornará y volverá a gobernar hegemónicamente, ¿sí? Vamos a depender, como les decía, del capital inglés hasta la Gran Guerra, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? También tendremos una economía agrominero exportadora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Productos diversificados, ¿sí? Distintos productos que nosotros vamos a poder exportar al exterior, ¿sí? Y si ustedes notan estos añitos, profesor, estos son los años, en este caso, de la famosa paz armada, ¿verdad? Son los años en este caso, de la guerra en los Balcanes, ¿verdad? Donde se requería de pero muchos productos que nosotros teníamos. Sí. También tendremos el predominio de la oligarquía, sí, los famosos terratenientes, sí, y del gamonalismo que se va a desarrollar en la Sierra Sur, sí. Y decimos, ¿no? Que van a ellos predominar sobre las grandes mayorías. ¿Quiénes son las grandes mayorías? El sector obrero, el sector campesino, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener. También no habrá participación, si no habrá participación de la clase media en la vida política, ¿sí? Exclusión política a la clase media, el proletariado y el campesinado. Ellos no participan, recuerden, en su mayoría ellos eran analfabetas porque la educación pues no estaba garantizada por el Estado, ¿no? Entonces ellos no sabían, en este caso no habían sido educados, entonces no podían votar, ¿verdad? No podían votar, no participaban en la vida política, jamás se podría pensar que alguno de ellos podría llegar a ser candidato, imposible, ¿sí? Y justamente por la exclusión hacia esta población es que se va a desarrollar el famoso movimiento obrero y el movimiento campesino, ¿sí? El primer, en este caso, gobierno será el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿sí? Eduardo López de Romaña vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener que él ganará, pues, ¿no? En primera instancia las elecciones. Y él es, pues, civilista, ¿sí? El Partido Civil. Y vamos a ver que él, como recuerdan que teníamos caucho en la selva, sí. Mira, toda esta zona, y regreso a la PPT, toda esta zona que es selva, sí, es en este caso, básicamente, bueno, hasta aquí, sí. Cauchera, ¿sí? Es cauchera. Entonces, países como Colombia, como Brasil, como Bolivia, nos van a reclamar territorios, ¿sí? Entonces, López de Romaña va a firmar el tratado Osma-Villazón con Bolivia y se le va a entregar, ¿qué cosa? Un poquito de territorios, ¿sí? Se le va a entregar un poquito de territorios. También tendremos la imposición de la libra peruana de oro. Recuerden que ya había sido creada por Nicolás de Piérola, pero acá se va a imponer su uso, ¿sí? Y tendremos el código de minería y código de aguas. Estos códigos básicamente servían para qué. El código de minería es para fomentar en este caso, exportación, fomentar lo que viene a ser ay, se me fue el nombrecito, la explotación del recurso minero, porque el Perú no es que ya cree empresas y en este entonces no cree empresas y esas empresas van a ser empresas peruanas que van a vender el producto, no, no. Ellos qué cosa, alquilan, concesionan, ¿sí? Concesionan el producto, ¿sí? Y otro se encarga de venderlo, pero como el otro se está encargando de venderlo, mediante contrato nos cae dinero como Estado. Y a la vez ellos pagan impuestos por sacar el producto de aquí y ahí también nos llega dinero, ¿verdad? Entonces, la idea del código, en este caso, del famoso código de minerías, era el hecho de que se pudiera, sí, el hecho que se pudiera realizar, vamos a decir, eh, la explotación, ¿no? Y básicamente quienes van a acogerse al código de minerías, ¿quiénes serán? Los oligarcas.
¿sí? Los oligarcas. Básicamente se exoneraba de impuestos, ¿sí? Se dice ya, código minería, vas a pagar impuestos, pero poquitos impuestos nada más, ¿sí? Entonces no vas a pagar tantos impuestos, ¿no? Lógicamente debía de quedar algo para el Estado, pero al reducir en este caso las cargas fiscales, ¿no? Producto de los impuestos, eh, y igual ellos van a seguir saliendo en grandes cantidades, o el Perú va a ganar porque va a salir en muchas cantidades, ¿no? Y a pesar de que por cada salida será poquito lo que nos dejen, porque incluso a las empresas extranjeras, ¿qué se le va a hacer? La exoneración, ¿sí? Exoneración de impuestos a capital extranjero. Y esa va a ser la idea para que ellos nos podamos ver atractivos, vamos a decir, y que nuestros productos, recursos, perdón, sean fácilmente puedan salir, ¿no? Puedan salir y básicamente ellos puedan invertir en nuestro país, ¿sí? Código de aguas. En este caso, el código de aguas va a reglamentar qué cosa? El uso, ¿sí? Va a reglamentar el uso en proporción al tamaño de las propiedades. Sí, entonces, como las haciendas necesitaban de gran, pero de gran cantidad, sí, gran cantidad, ellos se van a sentir los dueños de qué, de los ríos, sí, los ríos costeros. Pero yo también quiero regar mis tierritas, no es poquito nada más, no. La prioridad, ¿quiénes serán? Los hacendados. Por eso que dice que en la República Aristocrática los gobiernos, sí, los gobiernos van a estar en favor de que van a estar, sí van a estar en favor de la oligarquía, ¿sí? Van a estar en favor de la oligarquía. No, ellos no van a gobernar para el pueblo, ¿sí? Y ellos no van a gobernar para las mayorías, sino para las minorías, ¿sí? Ya les mencioné el Tratado Osma Villazón, ¿sí? También vamos a tener en este caso una situación ahí con los chilenos, ¿sí? Debido a que Chile había iniciado este proceso de chilenización, ¿sí? Y en este caso se van a clausurar algunas escuelas, ¿sí? Se van a expulsar maestros, ¿sí? Y se va a obligar a los niños y a los jóvenes, en este caso peruanos, a tener que recibir educación en las escuelas chilenas. ¿Sí? Y las escuelas, en este caso, las escuelas peruanas que están, no, serán clausuradas, pues. ¿Sí? Básicamente será una situación en la que se los obliga a ser educados en base a la historia chilena. ¿Sí? Adicional, a los peruanos se les va a prohibir, ¿qué cosa? Se les va a prohibir que ellos se junten, ¿sí? Se les prohíbe juntarse, se les va a prohibir utilizar las banderas peruanas en el aniversario patrio, ¿no? Ellos se consideraban, en este caso, peruanos, Tacna y Arica, y realizaban sus actividades como peruanos, pero se les va a prohibir, ¿no? No pueden utilizar los símbolos patrios peruanos, están prohibidos, en este caso, a reunirse, ¿sí? Y vamos a ver en este caso, esta, esta situación, ¿no? Problemillas vamos a tener ahí con Chile. Y nosotros no podemos hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque eso está bajo la administración de los chilenos, ¿sí? Ahí está. Termina su gobierno, López Romaña termina su gobierno y vamos a ver que Manuel Candamo, sí, Manuel Candamo, será el candidato único, ¿sí? Representante obvio del Partido Civil, ¿verdad? No se va a tener que enfrentar a nadie más, ¿sí? Y él va a ir, pues, en este caso con, vamos a decir, con eh, una lista, ¿sí? Su lista, lógicamente, él es presidente, pero tiene que ir con su vicepresidente, ¿verdad? Tiene que ir con, ¿quiénes van a ser, no? Su primer vicepresidente, segundo vicepresidente, ¿no? En caso él pase algo con el presidente, ellos quedaban a cargo, ¿verdad? Y profesora, los otros partidos no se presentaron, ¿no? El Partido Demócrata se abstuvo de participar, ¿sí? Pero vamos a ver que cuando Manuel Candamo gana las elecciones, ¿sí? Cuando gana las elecciones, eh, va a fallecer, ¿sí? Su gobierno va a durar, en este caso, va a durar muy poquito,
¿sí? Van a durar muy poquito, ¿sí? Entonces vamos a ver que él va a fallecer a los pocos meses, como les digo, por eso es que su gobierno solo dura, acá solo tenemos un gobierno procesado solo un añito, sí, ¿sí? ¿De qué va a fallecer? Paro cardíaco, dice que le dio un paro cardíaco, ¿sí? Su situación en este caso se va a agravar, su situación de salud se agrava y pues no va a quedar de otra que tener que convocar a elecciones, ¿sí? Como se convoca a elecciones. Pero antes, pues en sus mesecitos de gobierno, él va a realizar, en este caso, va a promulgar la ley de ferrocarriles, que buscaba, ¿qué cosa? Promover la construcción de líneas férreas para poder facilitar la extracción, el transporte de lo que eran los recursos al interior de nuestro país. ¿Sí? También vamos a tener que se va a inaugurar el primer ferrocarril, en este caso eléctrico, ¿sí? Lima, Chorrillos, ¿sí? Lima, el balneario de Chorrillos, ¿sí? Tendremos ahí, ¿sí? Ahora, también vamos a ver que en estos primeros meses del gobierno de Candamo va a suceder que se van a presentar huelgas, ¿sí? Huelgas. Básicamente lo que estas huelgas solicitaban era una jornada, ¿sí? Una jornada laboral, ¿sí? De 8 horas de trabajo, ¿sí? Aquí vamos a empezar a ver la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿sí? Y el aumento de sueldos, lógicamente, ¿sí? Como les comenté, se convoca a elecciones, ¿sí? Se convoca a elecciones eh, y quien ganará estas elecciones, ¿sí? Será alguien que ya había gobernado anteriormente. Sí, bueno, no había gobernado anteriormente, sino que su padre había gobernado anteriormente, ¿sí? Manuel Pardo y Lavalle es en realidad el padre de José Pardo y Barreda. Y ustedes recuerdan que Pardo y Lavalle, profesor, sí fue presidente durante la guerra contra Chile y él se fue a comprar productos, bueno, se fue a comprar armas al extranjero y ya no regresó, ¿verdad? Ya no regresó. Es más, le dieron un golpe de estado a Luis Lapuerta, quien era su vicepresidente, ¿sí? Y él ya no regresa, ¿sí? Es más, era, era un tanto, vamos a decir, ¿no? Aborrecido, ¿sí? Aborrecido por la población, porque decía, no, mire, no nos ha defendido en la guerra, se escapó, huyó, decía, nomás creían que se había llevado todo el dinero con lo que se debía de comprar armas, creían que se lo había gastado y todo. Había un problema en torno a su padre, pero a pesar de que la población en este caso lo criticaba y todo ello, al parecer lo había olvidado porque a su hijo lo van a elegir como presidente, ¿sí? Vamos a ver que este gobierno se va a dedicar con gran esmero, ¿sí? A desarrollar lo que viene a ser la educación en el país, ¿sí? Básicamente ellos van a estar ligados a poder cambiar el nivel cultural de todos los ciudadanos peruanos. Es por eso que lo que se va a realizar, ¿qué cosa? Serán grandes construcciones de colegios, ¿sí? Se van a construir grandes colegios. Se dice que construyeron más de 2000 colegios, ¿sí? Escuelas, en este caso primarias, 2000 escuelas primarias y alrededor de 280 escuelas secundarias, ¿sí? Vamos a ver que a través de la reforma del sistema educativo, la educación primaria pasará a estar bajo el control del Estado, sí, bajo el control del Estado. También vamos a tener, sí, el reglamento de acceso femenino a las universidades. Las mujeres podrán ingresar a las universidades a estudiar y veremos que esto será, uy, qué bueno, no todos vamos a poder estudiar. No, también vamos a ver, pues recuerden, para ingresar a la universidad tú debías de tener estudios básicos y la mayoría de las mujeres en este entonces no lo tenía. Quienes se van a ver beneficiadas serán, ¿qué cosa? Esta familia, ¿no? De oligarcas, ¿ok? Adicional a eso, vamos a ver también que se va a fundar como parte de su gobierno, se va a fundar la Escuela Normal de Varones, ¿sí? Que básicamente era para qué? Para poder formar, ¿sí? A los maestros, formar a los docentes, ¿sí? Entonces vamos a ver esta obrita también de José Pardo y Barriga, ¿sí? También vamos a tener, en este caso, la escuela normal, ¿sí? La escuela en
este caso normal de mujeres, que era para que ellas pudieran estudiar algunas carreras, en este caso técnicas, sí, era la educación técnica. También se va a dar la creación de escuelas nocturnas, ¿no? Mucho en favor, vamos a decir, de la educación. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver también que se va a crear la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? Se va a crear en este caso, ¿cómo se llama esto? El Museo Nacional de Historia también será creado en el gobierno de José Pardo y Barreda. Esto con la intención, como les digo, ¿no? De poder, en este caso, tener una mejora en el nivel cultural de los peruanos, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver sí, en el aspecto laboral, que justamente lo tienen ustedes aquí en el segundo punto, el proyecto de legislación en favor de la clase obrera, el famoso proyecto Manzanilla. Manzanilla es el apellido, ¿sí? Del encargado de realizar esta función. Básicamente, lamentablemente va a quedar solo en el papel, si no, no se va, no se va a ejecutar, pero vamos a ver que van a elaborar un proyecto sobre la legislación del trabajo, porque en ese momento no se tenía, sí, no se tenía, no se sabía, exigían las 8 horas de trabajo, pero eso debía de estar muy bien, vamos a decir, legislado, ¿sí? Y no había, pues, en este caso, ¿no? No había un límite legal aún impuesto por el Estado. Entonces, aquí se va a buscar, pero en realidad solo se va a quedar en querer buscar, ¿sí? Vamos a ver únicamente eso, ¿sí? También vamos a ver que la clase obrera va a formar ¿qué cosa? Va a formar sus sindicatos, ¿sí? Vamos a tener que se va a crear la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, ¿sí? Los panaderos se van, en este caso, sindicalizar, ¿sí? Quizás al día de hoy, ¿no? Los panaderos ya es un oficio más, ¿verdad? Un trabajo más. Pero en este entonces era una de la clase obrera importante, sí, eran bastantes, sí, eran bastantes y estos se van a organizar, ¿sí? También vamos a tener, sí, también vamos a tener la creación de la caja de depósitos. ¿Qué viene a ser la creación de la caja de depósitos? Básicamente es la creación del Banco de la Nación, ¿sí? Es la creación del Banco de la Nación, ¿sí? Eh, Vamos a tener, sí, vamos a tener que dentro del periodo de gobierno de José Pardo y Barreda, sí, destaca mucho, vuelvo a repetir, sí, vuelvo a repetir esto, destaca mucho lo que viene a ser lo que viene a ser la preocupación por la educación. Será el primer gobierno que realmente haga una reforma al sistema educativo, sí, será el primero, sí, el primero. Ahora, vamos a tener también que durante una de sus obras va a ser la creación o, bueno, la inauguración de la famosa Cripta de los Héroes, ¿sí? ¿Qué era la Cripta de los Héroes? ¿Recuerdan nuestros héroes de la guerra contra Chile? ¿Sí? Ahí estarán en este caso enterrados. Van a tener un lugar especial. ¿Dónde está? En el cementerio, o bueno, en este caso el famoso presbítero maestro, ¿no? Que es el cementerio donde van a estar enterrados y ellos van a tener todo un monumento en honor a ellos, ¿sí? Básicamente es como una construcción donde al interior se tiene sus tumbas, ¿sí? Se tiene sus tumbas. Muy bonito, la verdad, muy bonito, muy bonito. Si pueden visitarlo, háganlo, ¿sí? La famosa cripta de los héroes, ¿sí? Tendremos ahora, ¿sí? Tendremos ahora el gobierno, ¿sí? El gobierno de Augusto Beleguía. Él va a ingresar, ¿sí? Eh, eh, primero, recordar, él va a gobernar, ¿sí? Gobernar, él era civilista, ¿sí? Primero hay que recordar, él era civilista, ¿sí? Pero el detalle está, ¿sí? Que él se va a alejar del partido civil, ¿sí? Y recuerden que el partido civil siempre tenía ahí sus militares, pues, ¿no? Sus guardias, vamos a decirlo. Y vamos a ver, pues, que él, se va a presentar como candidato, si se presenta como candidato. Es más, él va a estar como prácticamente uno de los candidatos favoritos, ¿sí?
Y él va a ganar, ¿qué cosa? Va a ganar las elecciones. Le va a ganar al otro candidato en este caso, de un nuevo partido, el Partido Liberal, ¿sí? De Augusto Durán, ¿sí? De Augusto Durán. Y vamos a ver, pues, que se supone que Leguía iba a asumir el mando, ¿sí? Tenía que asumir el mando. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué le hacen a Leguía? A ¿sí? El Partido Demócrata, que era el partido, recuerda, pierolista, Nicolás de Piérola, van a asaltar el Palacio de Gobierno, van a capturar al presidente y le van a exigir su renuncia. Pero ¿saben qué hizo Leguía? Leguía no renunció, se negó a firmar la renuncia. Es por eso que a ese día, sí, el 29 de mayo, sí, el 29 de mayo, se le conoce como el Día del Carácter, porque prácticamente Augusto Leguía no iba a gobernar, ¿ah? No iba a gobernar. Vamos a ver que el gobierno de Leguía va a estar bastante cercano a lo que viene a ser el sector obrero. Sí, va a estar cercano al sector obrero, va a dar muchas, vamos a decir, leyes en favor de los trabajadores, ¿sí? Pero recordemos que él se va a alejar del partido civil, sí, se va a alejar del partido civil. Él no va a gobernar para los civilistas, ¿sí? Primer paro general obrero. Todo el mundo se va a levantar. Todo el mundo se va a levantar. Pero estos levantamientos, estas huelgas, van a provocar el hecho de que, como les digo, Augusto Veledía se pueda acercar al sector obrero y les pueda dar buenas, vamos a decir, leyes, ¿sí? Ley de accidentes de trabajo, porque hasta antes, chicos, no se tenía, ¿sí? No se tenía. Es decir, tú te accidentabas en el trabajo, no importaba, ¿no? Ya, bueno, otro te reemplaza y listo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la ley de accidentes de trabajo básicamente es la responsabilidad económica debido a las lesiones de incapacidad física o quizás hasta muerte que pueda sufrir algún trabajador, ¿sí? Desempeñando sus funciones laborales, ¿sí? Y lógicamente esos gastos deben de ser asumidos por la empresa, ¿verdad? Esta va a ser en este caso la ley de accidentes de trabajo. Ahora, sé que algo que recordar de Leguía, chicos, es que Leguía es medio regalón, ¿sí? Porque él va a ceder territorios, bastante territorios, ¿sí? Leguía va a ceder a Bolivia, en este caso la zona de Acre, ¿sí? A través del Tratado Polo Bustamante, Polo Sánchez Bustamante, que miren, es todo este territorio de acá, ¿sí? Todo este territorio de acá, ¿sí? Todo esto acá. ¿Por qué no piden territorio? Recuerda, no piden territorio porque esta es zona cauchera, ¿sí? Leguía ya no puede retrasar más lo que los gobiernos habían estado retrasando, porque ellos constantemente solicitaban, se solicitaban estos territorios, porque recuerden, el Perú no tiene presencia en estos lugares, ¿sí? También tenemos el Tratado Velar de Río Branco, con ese ya demasiado, ya regalamos territorios. Yurúa y Purus, sí, serán los territorios que vamos a ceder aquí a Brasil. Brasil, ¿qué había hecho en esta zona, chicos? En esta zona que le vamos a entregar, había instalado colegios, había instalado hospitales, la población aquí, allá hablaba el idioma, ellos sí habían tenido presencia en esta zona, nosotros no, sí, el Estado peruano no. Sí, entonces le va a ceder en este caso los territorios, ¿sí? Adicional a eso, Leguía va a estar como que envuelto, se lo va a acusar de corrupción o de haber recibido por lo bajo, ¿sí? De haber recibido por lo bajo algunos pagos, ¿no? Para poder ceder los territorios, ¿sí? También tendremos la creación de la Asociación Pro Indígena, ¿sí? La Asociación Pro Indígena en favor de quién? De la población indígena que va a buscar en este caso poder ser reconocida, ¿sí? Ser reconocida para que no se le pueda quitar sus tierras. Por la única forma de tener que reconocer que sí les pertenecían esas tierras, ¿verdad? Entonces, una de esas iniciativas será la creación de la Asociación Pro Indígena en beneficio de los indígenas. Ahora, de Augusto Beleguía, chicos, hay que recordar algo importante, que será el presidente que más años va a gobernar el Perú, ¿sí? El presidente que más años va a gobernar. Aquí gobierna sus 4 años, pero ustedes recordarán que Augusto Beleguía tiene un periodo conocido como el oncenio de Leguía. Esos son sus 11 años de gobierno de corrido, más estos 4 años, ¿sí? Más estos 4 años, son 15, pues.
¿sí? Son 15 años. Algo que, chicos, también que debo de mencionar de la República Aristocrática, que se va a caracterizar porque quienes gobiernan aquí son qué cosa, son el partido civil, como le digo, los oligarcas, pero que son, pues en este caso, un grupo pequeño, ¿sí? Un grupo pequeño de adinerados, pero el dinero, la situación económica no era lo único que nos hacía llamar los aristócratas, ¿sí? Sino que era el hecho de ellos tener el famoso estatus, ¿sí? El apellido, ¿sí? Que se habían, en este caso, que eran familias que se habían encerrado en un círculo, vamos a decir, social, al cual no todos podían ingresar. ¿Por qué? Solo ingresaban, ¿qué cosa? Los amigos de ellos, que se reconocía que tenían, ¿qué cosa? Mucho dinero y que gozaban, en este caso, del, vamos a decir, del prestigio, ¿sí? De sus apellidos, que sus apellidos se le habían dado. Es decir, que habían sido familias que siempre se habían enriquecido, que venían desde, como les digo, desde la venta del guano, ¿sí? Y que ellos habían cerrado ahí nada más, ¿sí? Eso es lo que hay que recordar, ¿sí? No basta con tener dinero para ser, en este caso, un oligarca, sino que también hay que tener el apellido de renombre, ¿no? Hay que recordar eso, ¿sí? Siguiente gobierno. Vamos a ver que en las siguientes elecciones, sí, al final del gobierno de Billinghurst, perdón, el gobierno de Leguía, se va a presentar el Partido Civil también. El Partido Civil va a tener ¿a qué candidato? Su candidato será, sí, su candidato será el famosísimo, sí, el famosísimo Guillermo Billinghurst, sí. Perdón, el Partido Civil tendrá su candidato a Aspíllaga, ¿sí? Aspíllaga, Antero Aspíllaga. Pero ¿qué sucede? Aspíllaga no gana las elecciones. Sorpresa para los civilistas, no gana en las elecciones. ¿Quién gana las elecciones? Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst le gana las elecciones, todos van a quedar sorprendidísimos y él no va a gobernar. En este caso, para la oligarquía, él es un gobierno popular, gobierno populista. Ve a un niño en la calle, le da dinero, ve a un anciano que se muere de frío, le da su saco, ¿verdad? Es un gobierno populista, sale a la calle, le da la mano a todos, ¿verdad? A un gobierno populista, ¿sí? Y vamos a ver que a él lo van a conocer como el famoso pan grande, porque su propaganda decía, ¿no? Si gana, en este caso, Billinghurst, tendremos pan descomunal, ¿sí? A 5 centavos. Pero si gana Antero Aspíllaga, tendremos un pan chiquitito, ¿sí? Tenemos un pan chiquitito y su costo será de 20 centavos, ¿verdad? Con Billinghurst 5 centavos y pan grande. Con Aspíllaga 20 centavos y pan chiquito, decían, ¿no? Por eso que a Billinghurst le dicen el pan grande, ¿sí? El pan grande. ¿Sí? Ahora, él se va a alejar completamente del Partido Civil, él no gobierna para ellos, es más, vamos a decir, lo contrario, ¿sí? Y lo que va a hacer Billinghurst, que será, en este caso, sé que reconocerle algo, el reglamento general de huelga, ¿sí? Reglamento general de huelga, ¿sí? También vamos a tener que establecer la jornada de 8 horas, sí, jornada de 8 horas de trabajo para los trabajadores del muelle y la dársena del Callao, que básicamente eran trabajadores portuarios, ¿sí? Para los trabajadores portuarios, ¿sí? Ahora, ¿cómo termina el gobierno de Billinghurst? Que efectivamente solo dura 2 años. ¿Qué sucede? Billinghurst tenía gran, pero gran oposición en el Congreso, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, claro, en este tiempo también los congresistas eran elegidos por un periodo, en este caso, de 6 años, ¿sí? Por eso no coincidía que el gobierno de Billinghurst tuviera apoyo también de congresistas de su mismo sector. Entonces vamos a ver que Billinghurst, ¿qué va a hacer? Va a disolver el Parlamento, ¿sí? Va a disolver al Parlamento y en este caso va a querer convocar a elecciones para el Congreso, ¿verdad? Para el Parlamento. Pero Billinghurst no contaba de que esa acción solo se podía, el cerrar el Congreso solo se podía hacer a través de un plebiscito, ¿sí? Y por ese motivo a Billinghurst le van a dar, ¿qué cosa? Un golpe de Estado. Sí, le van a dar un golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? Oscar
Benavides, ¿sí? Será él quien le dé un golpe de Estado. Y así vamos a tener, sí, así vamos a tener el inicio del gobierno de Óscar Benavides, ¿sí? Ahora, miren estos añitos, 1800, perdón, 1914, 1915, ¿qué ha pasado en esos momentos? Estamos ingresando a la guerra, en este caso la primera, se va a desarrollar la primera gran guerra mundial. Ahora, Óscar Benavides no le va a pasar tan bien porque él toma el gobierno para, como quien dice, no, yo recupero el gobierno, pero yo no me voy a quedar a gobernar por si acaso. Yo simplemente lo que voy a hacer es convocar a elecciones. Y efectivamente, pues él convoca elecciones. Claro que por ahí vamos a ver que durante su gobierno se va a descubrir, pues, ¿no? De que en realidad en la Brey Pariñas, que teníamos nuestro petróleo, ¿verdad? No habían, en este caso, 10 pertenencias, que era como se había determinado, sino de que en realidad eran 41 más de 41.000 pertenencias, ¿sí? Que el juez de Paita, ¿qué cosa? Había en su momento que él fue el encargado de medir la cantidad de tierras que teníamos el petróleo, ¿sí? Que no había medido bien. Solo había determinado 10 estancias, cuando eran en realidad 41.000 estancias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que se va a generar un problema alrededor de ello y se va a descubrir durante el gobierno de Óscar Benavides, ¿sí? Pero como está ya la guerra, ¿qué sucede? Lo primero que va a suceder será el descenso de las exportaciones. Sí, primero, el descenso de las exportaciones. Él no quiere gobernar, que convocamos elecciones. ¿Quién se presenta en esas elecciones? Quien se presentará en esas elecciones será José Pardo y Barreda, ¿sí? Hijo de Manuel Pardo y Lavalle, recordarán, pero este ya es su segundo gobierno. ¿Sí? Gana en este caso, vamos a ver que en este caso las elecciones y se considera, ¿no? Que se vuelve, el Partido Civil recupera el poder y vuelve a gobernar. ¿Qué va a hacer? Él sí va a gozar del aumento de las exportaciones, producto de qué? De la Primera Guerra Mundial. Al inicio, cuando está en la guerra, las exportaciones decaen, pero en el desarrollo de la guerra, el Perú se ve altamente beneficiado porque va a exportar en grandes cantidades, ¿sí? También vamos a ver que se van a romper relaciones con el Imperio Alemán. ¿Por qué? Porque nos van a, en este caso, a hundir la embarcación peruana con el nombre de Lorton, ¿sí? Teníamos nuestra embarcación, en este caso, comercial, básicamente era en este caso, una embarcación comercial, ¿no? Estaban llevando productos y el Imperio Alemán lo va, en este caso, a hundir, ¿sí? Este hecho, este acto bélico va a ser completamente censurado por el Estado peruano y por ese motivo rompemos relaciones con Alemania, ¿sí? Ahora, si Billinghurst había determinado la jornada parcial, ¿sí? Solo para los trabajadores de la Dársena y el muelle, en este caso del Callao, Pardo y Barrera hará que estas 8 horas sean a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional para todos los trabajadores, ¿sí? También se va a reglamentar el trabajo de las mujeres, ¿sí? Se reglamenta el trabajo de las mujeres y vamos a ver que se va eh, ¿cómo se llama? Se va el Estado, el Perú como Estado, se va a acercar a más a esto lo que viene a ser lo laico, ¿no? Y un claro ejemplo de ello será el famoso, ¿no? O la famosa libertad de cultos, ¿verdad? La famosa libertad de cultos, ¿sí? Vamos a ver que su gobierno, ¿sí? No va a terminar, a pesar de que usted, pero sí gobierna 4 años. ¿Qué sucede? Él convoca elecciones ya al final de su gobierno, ¿sí? Convoca elecciones, ¿sí? Y vamos a ver que ya desde 1918 se sabía que el candidato, quien iba a ser Augusto Beleguía, uno de los candidatos sería Augusto Beleguía, ¿sí? Había tenido muy buena aceptación. Y vamos a ver pues que Leguía, con el apoyo de estudiantes, empleados, militares, sector obrero, ¿qué va a hacer? eh, Se va a presentar, ¿no? Tiene un gran, gran apoyo. ¿Y el Partido Civil a quién presentará como candidato?
nuevamente a Antero Aspíllaga, ¿sí? Cuando Leguía, en este caso, ya que se sabía que él iba a postular, regresa en 1919, ¿sí? Él es, pues, el candidato, ¿qué cosa? Anticivilista, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, que él gana las elecciones, pero él ya se lo estaba dando como ganador, ¿ya? Pero él no espera a que se lo determine como ganador. Él ya sabía que iba a ganar, ya tenía gran apoyo. Pero ¿qué va a hacer? Va a dar un golpe de Estado. Sí, da un golpe de Estado en contra del presidente Pardo Ibarreda. Y vamos a ver, pues, que así va a iniciar su periodo de gobierno. No olvidar que se va a dar también en este caso, durante el gobierno de Pardo Ibarreda, el levantamiento de Rumimaki. Recuerdan que hablábamos de la exportación de la lana, ¿sí? Y esto era en la costa sur, ¿sí? Ya, pues, ¿qué sucede? El, el gamonalismo le quitaba las tierras, pues, a los indígenas, ¿recuerdan? Entonces, Puno se va a levantar, ¿sí? Puno va a proponer, ¿sí? Va a proponer de que ellos sean, ¿qué cosa? Un estado federado, sí, un estado federado, que se separen completamente del Perú. ¿Por qué? Porque lo que sabía que el Estado peruano lo que hacía era gobernar en beneficio, en este caso, de los hacendados, de los latifundistas, del gamonalismo, ¿verdad? Que era la explotación del campesino. Entonces ellos no querían eso. Sí, vamos a ver que el levantamiento de Rumimaki no va a funcionar. Sí, no va a funcionar. Va a ser rápidamente reprimida. Sí, es más, se considera que a él, o sea, él muere, sí. Muchos dicen, no, el Estado lo mandó a matar, ¿no? Los mismos gamonales de la zona, ¿qué cosa? Lo asesinaron, ¿sí? No va a tener, no se va a terminar de buena forma, vamos a decir, ¿no? Este levantamiento. Y Puno no se va a liberar del Perú, ¿sí? Veamos ahora sí de lleno el oncenio de Leguía. Recuerden, él da en este caso un autogolpe, a pesar de que él iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Iba a ganar las elecciones, pero él da su autogolpe, ¿sí? Este va a ser considerado un régimen civil, porque no es militar, ¿sí? Él no es militar, él es civil, ¿sí? Y como da un golpe de Estado, ustedes saben que todo presidente que da un golpe de Estado lógicamente va a ser de tendencia autoritaria, ¿sí? El objetivo que va a tener él será el de modernizar el Estado, pero con el apoyo del capital norteamericano, ¿sí? Capital norteamericano será lo que él, en este caso, vamos a decir, va a presentar como parte de su economía, lo que va a representar a su economía, ¿sí? Su gobierno también será conocido como la famosa Patria Nueva, que será en este caso una especie de proyecto, ¿no? Que va a tener Leguía. No, él no le pone el nombre, el nombre se lo va a dar Mariano Cornejo, pero este nombre de Patria Nueva significa qué cosa, modernizar el Estado peruano, ¿sí? Características del seno de Leguía de forma general: ruptura del control civilista del Estado. Los civiles no gobiernan, rompe él completamente con los civilistas. Él gobierna, dice, en favor, qué cosa, de la clase media, ¿sí? Es un régimen también de tendencia populista, ¿sí? De tendencia populista. Y lo que va a buscar Leguía, qué cosa es modernizar el Estado, como les decía, y insertarnos en la economía mundial. Y esto lo va a hacer a través de la atracción del capital norteamericano, ¿sí? Aspectos políticos, como vimos, realizó un autogolpe, ¿verdad? Y lógicamente, ¿qué va a hacer él? Lo que él va a realizar será una nueva constitución. ¿Y qué decía esta nueva constitución? ¿Sí? Esta constitución va a decir que el periodo de gobierno de un presidente ya no será de 4 años, será ahora de 5 años, ¿sí? Cuando se elija al presidente, también se va a elegir a quién, al Congreso, ¿sí? Al Congreso, porque recuerden que los congresistas tenían un periodo de 6 años y cada 2 años se realizaba como una reafirmación de su puesto, pero ahora ya no será así, ahora será también de 5 años y se elegirá congresistas en el mismo proceso electoral que se escoge a los presidentes, ¿sí? También se va a tener en la Constitución se va a determinar el famoso voto de confianza que se debe de dar a quién, a los ministros. Si el Congreso no da el voto de confianza, los ministros, ¿qué cosa debían de hacer? Renunciar, ¿sí? También vamos a tener que se va a crear las juntas de
notables, los municipios, ¿sí? Municipios. Y vamos a tener la aparición de las garantías constitucionales, ¿sí? Aquí se puede ver una imagen así, un tanto borrosita, de lo que viene a ser, ¿no? La firma de la Constitución de 1920, ¿sí? En el océano de la guía también se va a dar qué cosa, la creación de los partidos, en este caso políticos de masas, ¿sí? Son partidos, no son partidos civiles, era un partido en este caso de oligarcas, ¿verdad? Ahí no había sector obrero, pero estos partidos que se van a crear sí tendrán qué cosa, a población obrera, población campesina en sus listas, ¿sí? Tenemos al APRA, ¿sí? Que en el Perú está inscrito como el partido, en este caso, Partido Aprista Peruano, ¿sí? Pero nosotros lo conocemos así como APRA, ¿no? Que significa Alianza Popular Revolucionaria Americana y fue fundada esto es un partido fundado en México, ¿sí? Es un partido fundado en México. Aquí, como les digo, se funda con el PAP en 1900, en este caso, 30, ¿sí? La creación, en este caso, pero ya habían llegado aquí, o sea, ya las ideas de Víctor Raúl Ayala del Torre ya había llegado aquí desde 1924, ¿sí? Porque él es peruano, lógicamente, ¿sí? Aya será quien será el líder fundador del Partido Aprista Peruano, ¿sí? Y vamos a ver pues que básicamente es un frente, ¿sí? Donde vamos a tener a trabajadores e intelectuales, ¿no? Básicamente está dirigido por la clase media, ¿sí? Ellos tenían la idea de luchar contra el famoso imperialismo. ¿Por qué contra el imperialismo? El imperialismo, pero norteamericano, ¿sí? El imperialismo que nos dominaba económicamente, ¿sí? Y que era el capital que había sido traído por el gobierno de Leguía, diciendo, ahora no nos gobiernan como si fuésemos una colonia, pero nosotros dependemos económicamente de ellos y eso está mal, va a decir en este caso, ¿no? Víctor Raúl, lo que él quiere es poder, ¿qué cosa? Que nosotros somos autónomos económicamente también, ¿sí? Tenemos el otro partido además, el Partido Socialista, ¿sí? Que va a estar, vamos a tener en este caso como fundador de este partido a José Carlos Mariátegui. Ellos van a estar en este caso bajo las ideas del marxismo, ¿sí? Pero van a adoptar el marxismo a la realidad peruana, ¿sí? Ellos fundarán el Partido de la Clase Trabajadora, ¿sí? Y vamos a ver pues en este caso que ellos buscan suprimir ¿qué cosa? El sistema capitalista. A diferencia del APRA, ellos no quieren capitalismo, ¿sí? Recuerden, ellos son marxistas, ¿sí? En cambio aquí sí buscan en este caso el capitalismo, pero bajo las ideas de la no dominación de otro superior a nosotros, ¿sí? Que en este caso sería Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos partidos de masa con sus líderes. En los aspectos económicos, vamos a ver que Estados Unidos nos va a venir, nos va a prestar mucho dinero, ¿sí? Va a invertir bastante en el Perú, ¿sí? Y también vamos a tener aquí la famosa el laudo de París a favor de la International Petroleum Company. ¿Qué pasó? La London Pacific, cuando se descubrió todo este escándalo de que en realidad no eran 10 estancias, sino más de 14.000, y que ellos debían de pagar en realidad, pues no, todo esto, toda esta cantidad de tierras que ellos habían estado explotando y enriqueciéndose, y solo nos pagaban a nosotros 300 soles, sí, que era la moneda de la época, que era bastante, pero en realidad nos debía haber pagado más, pues básicamente es un robo al Estado. Entonces, el laudo, en este caso, por la London Pacific la vende a la IPC, pero la IPC no reconoce la deuda. Nos vamos hasta, en este caso, solución, vamos a decir, no, la solución internacional, el famoso laudo de París, que va a salir a favor de quién? De la IPC. Sí, sale a favor de la IPC. A nivel económico tenemos que recordar eso. Gasto público, ¿qué se va a gastar el dinero de los empréstitos y las grandes inversiones que se van a tener aquí en el Perú? Tendremos la modernización de la infraestructura productiva de nuestro país. ¿Se van a hacer qué cosa? Obras de irrigación, ¿sí? Obras viales, en este caso para poder transportarnos, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? También se van a construir qué cosa? Grandes avenidas y grandes plazas, ¿sí? Tendremos la Avenida Unión, la Avenida El Progreso, ¿sí? En la Avenida El Progreso es la Avenida Venezuela. Miren cómo está aquí. Completamente, qué cosa, alrededor no hay nada, ¿verdad? Cuando se construyó esta avenida no había nada al inicio, ¿sí? A los alrededores. En la actualidad, esta es una zona donde tenemos alrededor muchas fábricas, ¿sí? En el aspecto social,
se va a legalizar por fin, ¿sí? A las comunidades campesinas, ¿sí? Esto es en el oncenio, no confundirlo con la Asociación Proindígena, que es de su primer gobierno, ¿sí? También tendremos la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas, donde se solucionarán algunos problemas o algunas, en este caso, demandas que ellos puedan tener, ¿sí? También tenemos la Ley de Construcción Vial, conocida también como la Mita Republicana, que va a obligar a los varones que tienen entre 18 y 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de las, en este caso, de las vías de comunicación, es decir, de los caminos, ¿sí? Esto deberán hacerlo en favor del Estado y no se les va a pagar. Si no se les va a pagar, simplemente deben hacer un trabajo gratuito, vamos a decir, para el Estado, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Aquí se puede observar en la imagen algunos reclutas, ¿no? Los que habían sido reclutados, ¿no? Para ir a trabajar, ¿sí? Esto en Huancapi, Ayacucho, y están listos para poder salir con sus palas, ¿no? Con sus palas, con sus, en este caso, picos, para ir, en este caso, a construir, pues, ¿no? Construir o arreglar los caminos, ¿sí? Coincide el oncenio de la guía con la celebración del centenario, ¿sí? Coincide. Y vamos a ver, sí, vamos a ver que vamos a recibir muchos obsequios por la celebración de nuestro centenario, ¿sí? También vamos a tener, en este caso, regalos internacionales. Por ejemplo, el que más destaca es la Plaza Manco Cápac, ¿no? Con el monumento Manco Cápac que está ubicado en La Victoria, donde también tenemos la Fuente China, el Arco Moriscos, ¿sí? Todo esto para la celebración del centenario. Van a haber muchos países invitados, representantes de países que van a llegar al Perú a poder, en este caso, visitar, pues visitar y estar con nosotros en la celebración de los 100 años de independencia, ¿sí? Ahora, en el aspecto internacional, hace un momento decía, Leguía regalón, le decía yo, pues acá vamos a ver también, ¿sí? Ya nosotros habíamos tenido qué cosa, ya habíamos delimitado con Bolivia, con Brasil, ¿verdad? Ahora Colombia, que también nos solicitaba parte de nuestra selva, también igualito. El Tratado Salomón Lozano. Nosotros vamos a entregar, ¿sí? Nosotros vamos a entregar el famoso trapecio amazónico, ¿sí? La entrega del Perú va a entregar el trapecio amazónico, incluyendo al pueblo de Leticia, ¿sí? Incluyendo al pueblo de Leticia. El detalle va a ser que cuando nosotros entregamos esta parte, Colombia va a tener acceso a qué? Acceso al río Amazonas, ¿sí? Y en este caso, Colombia nos va a entregar qué cosa? El famoso triángulo de los sucumbios. ¿Sí? Eh, También va a estar como que muy envuelto en lo que viene a ser corrupción, ¿no? Bien, nos entregan este territorio donde en este caso es pequeño, el beneficio para nosotros en realidad no es mucho, pero nosotros al entregarle el famoso trapecio amazónico, incluyendo la población de Leticia, ¿sí? Le estamos entregando algo esa salida al río Amazonas, ¿sí? Es decir, que gana más Colombia que nosotros, ¿ok? También vamos a tener finalmente la solución a, a lo que viene a ser, sí, la solución a lo que viene a ser ¿no? Estos territorios entre Perú y Chile, el tratado Radagamio-Figueroa Larraín, ¿sí? Donde, pues, no, el gobierno de la guía va a determinar que es más conveniente, qué cosa, recuperar, en este caso, el territorio tacneño y ceder Arica para Chile, ¿sí? Como les digo, Chile había iniciado su proceso de chilenización, ¿sí? Toda la población de aquí se instruía bajo la educación chilena, ¿sí? Se considera que si se convocaba un plebiscito era posible de que nos perdamos tanto Tacna y Arica, o sea, los dos, ¿sí? Entonces vamos a ver este detalle, ¿no? Recuperamos Tacna en 1929. ¿Sí? Entonces ahí, ahora, este es un tratado netamente qué cosa, terrestre, ¿sí? No hay una delimitación a nivel marítimo, hay que recordar eso porque más adelante vamos a tener un problemilla por en este caso, por delimitar la parte marítima, ¿sí? Solucionado en este caso con Chile esta frontera pues posguerra contra ellos. Fin del oncenio. ¿Cómo llega a su fin el oncenio de Leguía? Pues vamos a tener que en el contexto internacional va a caer
¿Quién? Estados Unidos. La bolsa de valores va a caer. ¿Y qué va a suceder en el Perú? Pues los estadounidenses se van a llevar su capital, van a cerrar las empresas que tenían aquí, ¿sí? Producto de ello, vamos a ver que va a haber mucho desempleo, población, o sea, va a estar despedida. Y esto lo que va a generar son protestas sociales, ¿sí? Protestas sociales y vamos a ver pues que ahí va diciendo como que Leguía gobernó 11 años. Nadie, y recuerda, es un régimen autoritario, nadie le puede decir nada, ¿sí? Porque fácilmente va y te calla, podremos decir, ¿no? No formas de actuar, es una dictadura. Entonces vamos a ver que ahí por fin podrán salir, ¿no? En medio de las protestas por el desempleo, se saldrán a la luz pues estos actos de corrupción, ¿sí? Y sucederá, sí sucederá que alguien lógicamente le va a dar un golpe de Estado. ¿Quién será este personaje? Sánchez Cerro. Desde Arequipa se levantará en contra de Leguía. Y vamos a ver qué Leguía, ¿qué va a hacer? Va a ser apresado, sí, va a ser apresado y se lo va a mandar, sí, se lo va a mandar ¿a dónde? A la cárcel. En este caso se menciona que estuvo en el frontón, sí, en el frontón, pero solo durará 14 meses ahí porque le llegará la muerte, ¿sí? Él va a fallecer en el año 1932, ¿sí? Pero recuerden, ahí le dio golpe de estado aquí en Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro es militar. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Entonces, ¿los militares volverán a gobernar? Sí, en un periodo conocido como el tercer militarismo, ¿sí? Muy bien, chicos, hasta aquí nuestra clasecita en este caso teórica. Pasemos ahora a lo que vienen a ser la resolución de las preguntas, ¿sí? A ver, voy a cambiar de pantallita porque no tengo aquí perdonarán ustedes. Vamos a cambiar. A ver, voy a compartir la pantalla para poder ver nuestras preguntitas. Aquí está. Ay, Dios, ¿qué pasó? No responde, dice. Ya, ahora sí. Pregunta uno dice, eh, acerca del Plan Nacional, nos pregunta sobre, en este caso, ¿qué se hizo para poder administrar de forma mejor y poder generar mayor actividad económica en las provincias? ¿Cuál será la respuesta aquí? ¿Qué se va a crear? Las juntas departamentales, ¿sí? Establecer las juntas departamentales, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. En la 2 dice, la segunda fase del periodo de la reconstrucción nacional corresponde al gobierno de Nicolás de Piérola, ¿sí? En su gobierno se estableció un conjunto de medidas políticas y económicas destinadas a reactivar la economía alterada por una guerra civil sostenida contra Cáceres, dice, ¿no? Y a modernizar el Estado y así promover la defensa nacional. A respecto determine verdadero y falso. Ustedes verán que no tenemos ahí alternativas. Es decir, que nosotros tenemos que colocar, ¿no? Vamos a colocar aquí la respuesta. Modernizó el ejército invitando a una misión extranjera. Claro que sí, la misión, en este caso, Clemen. Recuerden, eso sí es verdadero, ¿sí? Promulgó la ley de educación básica regular y obligatoria. Esto lo hace, en este caso, Nicolás de Piérola, no, ¿verdad? ¿Esto quién lo va a hacer? Lo va a hacer José Pardo y Barreda en su primer gobierno. Suscribió el contrato Grace con la compañía inglesa.
Eso también es falso porque quien firma el contrato Grace es el presidente Cáceres, ¿sí? En su primer gobierno. Derogó la ley que establecía el estanco de la sal. Falso, todo lo contrario, va a crear en este caso el estanco de la sal con la intención de recuperar, en este caso, bueno, juntar fondos para recuperar Tacna y Arica, decía, ¿sí? Entonces la respuesta ahí coloque porque no hay alternativa. Recuerden, es verdadero, falso, 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 ¿sí? Ahí lo tenemos. 3. Dice, en el periodo de la República Aristocrática, las familias más importantes de la oligarquía peruana tuvieron el control de la administración estatal por 2 décadas, excluyendo los sectores medios e indígenas de la sociedad peruana. Algunos presidentes mostraron interés por los grupos menos favorecidos de la sociedad. Podemos mencionar ahí a Billinghurst, que fue populista al establecer a ver, ¿qué obra realizó Billinghurst que nos hace decirlo populista? Ahí vamos a tener la famosa jornada laboral de 8 horas diarias para los trabajadores del muelle del Callao, ¿sí? En la 4 nos pide verdadero y falso, pero aquí recuerden, el gobierno fue, dice, este gobierno fue el del presidente Augusto Beleguía, de 1919 a 1930, ¿sí? Con respecto a ello, marque verdadero o falso, solo del oncenio, básicamente, ¿sí? Dice, el nuevo gobierno estableció el patronato de la raza indígena. Chicos, eso, en este caso, vamos a ver que eso sí va a ser cierto, eso es verdadero, ¿sí? Eso sí es verdadero. Y no confundirlo con el siguiente, que dice, Augusto Velilla ordenó instituir la Asociación Proindígena. Esto es cierto, pero esto sucede en su primer gobierno, por lo que está enunciado es falso. El presidente recibió el apoyo de José Carlos Mariátegui, falso. Si Mariátegui no va a apoyar en este caso la dictadura. El régimen garantizaba la propiedad de las comunidades. Claro que sí, eso sí va a ser verdadero, no va a estar a favor del campesinado, ¿sí? Aquí la respuesta sería verdadero, falso, falso, verdadero, entonces la E, ¿sí? Y vamos a tener, lo voy a marcar, la E. Y en la 5 tenemos, a pesar del respaldo inicial de su política anticivilista, Leguía tuvo que enfrentar problemas internos, dice, ¿no? Bien. La pregunta es, finalmente, el gobierno del oncenio Leguía concluyó por, ¿qué sucedió? Alguien le da golpe de Estado, ¿verdad? El golpe militar del general Luis Sánchez Cerro, ¿sí? Y muy bien, chicos, hasta aquí sería nuestra clasecita, ¿sí? Gracias, Miss. Gracias. Sí se vio la pantalla, ¿verdad? Sí se vio mi pantalla, chico, confirme. Porque Al final no, en lo de las preguntas. Dios, yo pensé que sí se estaba observando. O sea que solo he leído las preguntas. Sí, pero cuando acabó la explicación sí se vio todo. Ya, chicos. Perdonen, para la siguiente sí voy a tener preparadas las preguntas de las PPTs. Ya, chicos, discúlpenme. Buenas noches, profesora. Buenas Buenas noches, noches. profesora. Gracias, Romina. Chao, Carlita. Chao, Romina.